Ayer fue un día triste, no solo para el periodismo especializado en tenis en general, sino sobre todo para el tenis argentino, incluyendo a los tenistas, porque ha fallecido Guillermo Salatino, con 80 años, quien ha sido probablemente uno de los máximos referentes de la historia del periodismo en el tenis en Argentina, que murió con 80 años, previo a una operación en la cadera, tuvo un infarto y esa fue el final, digamos, de los días en este mundo para Guillermo Salatino, pero que creo que deja un legado imborrable. Ya vamos a hablar un poco de todas las personas que se han referido a él durante esta noche y ayer también, incluso Francisco Cerúndolo cuando gana su partido de primera ronda en Australia, escribe en el lente de la cámara, que siempre les hacen firmar los jugadores, gracias a Lata, que ese era el apodo de Guillermo Salatino. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Roland Garros en 2019, pudimos hablar un rato largo, ahora les voy a contar sobre esa anécdota, y después le pude hacer una entrevista virtual, de hecho la compartí en el Instagram antiguo que usaba, así que nada, que descanse en paz a Lata, ojalá ya esté acompañado de su esposa y Alejandro, que fue su hijo que se adelantó en el 2009, que de hecho es uno de los momentos duros de su vida que le dejó una tristeza que la gente que lo conoció menciona que fue tan profunda que no llegó a ser el mismo de antes, post ese momento traumático en el 2009. ¿No? Pero antes de entrar al detalle de lo que ha sido este triste momento, les pido que se suscriban al canal. Estamos ya cerca a los 4.000 suscriptores y cerca a los 50 miembros del canal que integran este grupo de WhatsApp y que van a empezar a recibir también unos sorteos, sobre todo ahora previos a la Copa Davis. Mi idea es traerles algo de la serie contra Alemania, además de los contenidos exclusivos solo para ellos. ¿No? Van a haber algunas entrevistas que van a ser por Zoom entre un tenista, un entrenador conmigo, y los únicos que van a poder preguntar van a ser los miembros del canal. O sea que creo que vale la pena, como les digo, es una comunidad que va a ser limitada, no voy en algún momento la voy a cerrar cuando ya vea que no es tan cómodo lidiar, digamos, con tantos mensajes al mismo tiempo, pero por ahora puede crecer, yo creo que 10 o 15 seguidores más, o sea que les dejo ahí esa oportunidad. Bueno, ayer una publicación de la Asociación Argentina de Tenis despidiendo a Guillermo Salatino, que había fallecido con 80 años, empezó a generar mucha tristeza y mucha repercusión. Hubieron muchos colegas, entre ellos Dani Miche, Kenny Castro, Chicha El Soumi, algunos peruanos incluso también que lo habían conocido, despidiéndose de Salata como un gran referente del periodismo especializado en tenis en Argentina. Sin duda un hombre muy, muy apasionado por este deporte y hay que tener en cuenta que es una persona de 80 años, o sea que vivió todo el boom del tenis en Argentina. ¿No? En Argentina, en algún momento el tenis era un deporte que lo jugaba simplemente un puñado de gente y se empezó a hacer popular a través de Guillermo Vilas, que es este jugador que alcanzó a ganar varios títulos de Grand Slam. No fue uno del mundo, pero fue dos, y Eduardo Pupo, otro periodista argentino reconocido, en un documental muy emocionante, que si no lo han visto, búsquenlo, menciona que matemáticamente sí llegó a ser número uno Vilas, pero Salatino fue uno de los primeros pioneros, digamos, bueno, fue el pionero en realidad de los periodistas que transmitían hacia la gente el tenis en esos años en los cuales ni siquiera se transmitía por televisión. Entonces, cuando era la época de Vilas, incluso de Sabatini, después que Guillermo tenía una relación muy cercana con Sabatini, el público argentino se enteraba de estos grandes resultados de los argentinos gracias a las llamadas de radio que tenían con Guillermo Salatino y con Juan José Moro, que era otro periodista conocido en esa época en Argentina. Salatino fue tenista también, me acuerdo de haber conocido a Norma Bailon, que es esta tenista argentina que fue top 5 del mundo, que de hecho soy amigo de sus nietas y de su hija, y ella mencionaba que ella había jugado muchas veces con Salatino, que era un buen tenista, y que por sobre todas las cosas era un hombre muy apasionado por lo que hacía. ¿No? Yendo un poco a esta anécdota que me tocó conocerlo en el 2019, yo estaba en Roland Garros en la primera cobertura que hacía en mi vida un Grand Slam, y él en ese momento tenía 6 años menos que ahora, o sea, tenía 74 años, ya se le veía mayor, y era una época para el tenis argentino no tan fuerte, porque ya había pasado la época de la Legión. Para los que no saben, la Legión fue este apodo que se le puso a una generación de tenistas argentinos muy fuertes, que metió a muchos jugadores en el top 10, muchos en el top 20, entre ellos Nalbandián, Coria, Gaudio, Puerta, Cañas, Acasuso, Caleri, Chela. Eran
muchos jugadores y para el periodismo fue una época muy rica, la que se vivió entre el 2000 y el 2006, 2007 más o menos. Y esta época era una época un poco más triste, que era una época muy del Potro dependiente, digamos. No había muchos tenistas atrás de Del Potro. El Peque Schwartzman recién se estaba asomando, pero había decaído un poco la ilusión por el tenis argentino. Y me acuerdo que estaba jugando justamente Del Potro contra Nicolás Jarry. Y cuando vas acreditado a un Grand Slam, tienes una zona exclusiva donde solo está la gente de prensa con su credencial, que es bastante interesante porque terminas estando rodeado de especialistas, y para mí, que en ese momento tenía con las justas 22 o 23 años, era una locura estar rodeado de los periodistas que yo consumía, que leía, que escuchaba, que veía en YouTube. Entonces, estar ahí al lado de Salatino, estar al lado de Dani Miche, estar al lado de muchos periodistas, estaba Clerc en ese momento viendo el partido ahí también, y se notaba en el ambiente entre argentinos que necesitaban que el Potro gane ese partido, que me acuerdo que estaba complicado el partido también. Y a mis nerviosos 20, 21, 22 años, como les digo, era difícil aproximarse a hablar con estas personas que yo las tenía como referentes, pero igual siempre he tenido esta mentalidad de que las oportunidades están para tomarlas, y me acerqué a Salatino, un poco con dudas de acercarme o no, en un cambio de lado, primero porque el partido estaba un poco tenso, pero después dije, mira, podría haber la posibilidad de no volverme a cruzar un periodista tan reconocido como Salatino, y por ahí que es buena gente, porque cuando lo escuchaba hablar en la tele o en la radio, sinceramente me parecía un periodista tan frontal que no daba la impresión de ser la persona más amable, pero cuando lo conocí me llevé por completo otra idea sobre él, ¿no? O sea, lo saludé, primero se sorprendió de que lo salude una persona que nunca había visto en su vida, pero le comenté que era mi primera cobertura, que soy peruano, y creo que ayudó mucho decirle que soy peruano porque él transmitió en Chile, de hecho, muchos años, mucho tiempo, torneos junto con los hermanos Arraya, con Pablo y Laura Arraya. Entonces lo primero que me preguntó es cómo está Laura y cómo está Pablo, y a partir de ahí fue fácil hacer un gancho de conversación, porque con Laura yo tengo una relación muy buena. De hecho, un hijo suyo está en mi promoción del colegio, y ya van varios años en los cuales comparto con Laura a través de mi trabajo en la federación. Y a Pablo lo conozco menos, de hecho él no vive en Lima y cada vez que va a Lima lo saludo y hay una relación cordial, pero él me empezó a contar anécdotas de Pablo cuando grababan juntos, que Pablo, como saben, es un personaje muy característico, digamos. Entonces por ahí fluyó bastante bien la conversación. Yo en ese momento tenía esta visión equivocada de que era raro de que todavía no haya despegado mi carrera, digamos, como periodista especializado en tenis. Creo que iba un año, quién diría que ya voy 10 y recién se empiezan a ver algunos frutos. El camino era mucho más largo de lo que pensaba, pero lo que yo sí mantengo y tenía claro en ese momento es que yo estaba dispuesto a hacer lo que sea para conseguir hacerme un espacio en el periodismo de tenis. Y lo que le dije es algo que se me había ocurrido antes, que era la posibilidad sobre viajar a Argentina a ejercer ahí la profesión como periodista especializado en tenis. Y lo que me dijo fue que era una mala idea en ese momento, que la gente se había caído en relación al tenis porque lo único que había era Del Potro. Y me acuerdo que me dijo algo bien claro: andate a Chile, me dijo, hay mucha ilusión ahí con Jarry Garín. Y nada, me quedé con ese mensaje. De hecho, busqué algunas opciones para ver si se abrían algunas puertas en Chile, pero no tenía la trayectoria que tengo hoy, digamos, para poder pedir un trabajo. Entonces era un chico de 21 años pidiendo un puesto que probablemente lo ocupaba en ese momento una persona de 40, pero sí me gustó mucho esa interacción con Salata. Intercambiamos teléfonos, después le hice una entrevista por Zoom en pandemia, y una de las cosas que más me marcó de Guillermo fue la satisfacción que se le veía, por más que su mente siempre estuvo lúcida, pero su cuerpo sí le pasó factura, y incluso en el 2019 ya se le veía cansado, se le veía caminar lento, pero esa satisfacción de haber hecho una carrera en base a su pasión, creo que fue para mí, fue como una clase de universidad, digamos, ¿no? Porque tomar el camino del periodismo en el tenis es un camino que no es tan seguro, digamos, ¿no? Que tiene montañas rusas, momentos bajos, momentos de dificultad económica muchas veces también. Entonces, verle los ojos mirando el partido de tenis y habiendo vivido más de 150 Grand Slams, imagínense lo que es eso. Hay solo 4 Grand Slams al año y él ha cubierto casi 150. Entonces,
que creo que más que las palabras que me dijo, ver su satisfacción, su pasión con casi 80 años, estando en el lugar donde logró estar toda su vida gracias a su esfuerzo, creo que es lo que más me llevo de Salata. Eh, un periodista que también me había recomendado siempre ser yo mismo y ser frontal, ¿no? En algún momento en Argentina, hablar mal de Vilas era hablar mal de Dios, hablar mal de Maradona, y él en algún momento llegó a pelearse con él incluso porque estaba en desacuerdo con algún cobro que hizo en relación a competir en una Copa Davis, y por eso se pelearon, pero creo que esa valentía es importante de no ser el periodista, digamos, que solo hace las cosas por encajar, sino que también tiene su moral, sus convicciones, y cuando tiene que criticar a sea quien sea, lo hace, y creo que él fue bueno en eso. Creo que se va al cielo con la estrella que necesitaba, que era ver a Argentina campeona de la Copa Davis, porque le tocó sufrir todo lo que le costó a Argentina en su historia, porque Argentina tuvo grandes equipos, tuvo a Vilas con Clerc, tuvo después el equipo de Frana, de La Peña, Minuzzi, Mancini, más adelante un equipo más fuerte que fue el de Del Potro, Nalbandián, y termina ganando Argentina la Copa Davis en el 2016, pero cuando habían perdido la final en el 2008 contra España, Salatino reventó en la rueda de prensa, de hecho después reconoció su error, pero terminó peleándose con Mancini, que era el entrenador, con Acasuso, que estaba ahí, y él dijo que Argentina nunca más va a ganar la Davis y que si la llega a ganar, él va a gatear la vuelta olímpica, digamos, a la cancha. Y cuando Argentina gana la Davis en el 2016, él tenía 70 años, ya bastante mayor, cumple su promesa y gatea en horizontal la cancha en Zagreb, que fue ese lugar donde Del Potro y Del Bonis le dieron a Argentina la primera Copa Davis. Así que nada, se va un referente histórico del periodismo sobre el tenis, y por más que yo siempre he dicho que mi referente, digamos, en cuanto al estilo y en cuanto a lo que más me transmitió y a lo que me gustaría llegar es a un estilo parecido al de Javier Frana, creo que no se puede negar que Salatino abrió el camino para muchos, y espero que su familia encuentre el consuelo acompañándose, y que descanse en paz el gran Salata. Un abrazo para todos, no se olviden de suscribirse al canal.